Bueno, pues muy buenas, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Hoy, bueno, estoy todavía con la resaca del día anterior de probar la KXE porque realmente, bueno, me encantó poder ver que funciona, que anda. Y bueno, pues eso es pues que estoy deseando volver a subirme a ella. Me parece que va a ser muy divertida, es muy gratificante la moto eléctrica. Y bueno, pues hoy voy a seguir trabajando en ella, ¿no? A ver si se me entiende muy bien porque hoy he tenido visita al dentista, estoy todavía con la anestesia, estoy un poquito fatal. Pero en fin, prefiero estar trabajando haciendo cosas que no aburrido sintiéndolo. Eh, lo que al final hice el otro día, bueno, pues vais a ver, he quitado las pastas porque bueno, la limpié, la lijé, no sabía si montarla, tal. Al final he decidido pintarla. Pero es una pintura sencilla. Yo no soy pintor ni quiero tampoco hacer ninguna obra de arte. La he lijado un poquito, le he quitado las cosas que tenían y lo he matizado. Así que bueno, ahora os enseño cómo. Bien, pues aquí tengo las pastas. Las traseras las voy a pintar de blanco. La verdad es que dándoles una lijada y más, pues se quedaron bastante bien respecto a cómo estaban. En la moto que estaban muy rayadas, la verdad es que estaban muy tocadas. Pero como digo, bueno, no están perfectas, pero es que tampoco pretendo que quede mucho más. Y aquí, pues bueno, en algunos sitios le he puesto un poco de masilla porque había una raja grande en el guardabarros, aquí en el tanque también, en el trasero. No es ninguna maravilla como está acabado. Ayer le eché un poquito de imprimación especial para plástico y tengo aquí algunas gotas que ahora voy a pasarle una lija muy fina. Yo no soy un experto de esto y esto tiene su truco, ¿eh? El trabajar con plásticos, bueno, como todo en la vida, tiene sus maestros artesanos en la pintura y esto es como todo, esto es un arte, hay que saber. Y ya digo, yo solamente me defiendo así de una manera muy superficial. Pero bueno, yo creo que el ataque que le voy a dar a esto y lo que tengo pensado, con un verde Kawasaki que tengo por aquí está. Pues lo que tengo pensado hacer a esto, yo creo que va a hacer que quede que luzca la moto pues mejor que estaba, ¿no? Y claramente, por lo menos. Y bueno, no va a ser ninguna maravilla, pero una moto de campo también, una moto de campo que se va a estar rozando constantemente, que me voy a caer muchas veces al suelo y se roza con la tierra y tal, pues yo creo que no tiene que ir mucho más allá. Manos a la obra y voy a ver qué tal queda esto. Bueno, esta imprimación de plástico es tan líquida que vamos, por mucho cuidado que tengas, se te queda alguna gota. Si tú enseñas mucho las gotas, que luego digan, madre mía, cómo pinta. Pero bueno, yo creo que esto lo estoy dejando medio, en fin, no lo sé. Pero bueno, yo como sabéis tengo un amigo que es buen pintor en Córdoba. El mejor pintor de motos que yo creo que hay. En España, bueno, no sé, no hay mucha gente buena, pero que yo conozca es un fenómeno. Un apasionado de esto, Rafa Tubarro. Sobre todo para hacer réplicas. Si algún día alguien quiere, de los que veis este vídeo, queréis hacer una réplica en pintura, digo, de la moto de, no sé, de Marc Márquez del 2022, de Quartararo, de la Suzuki de Rims, no sé qué, y queréis hacer una réplica, lo mejor es de Rossi se ha retirado, ya cada vez va a haber menos gente que quiere hacer réplicas, pero bueno. Lo mejor es que acudáis a Rafa Tubarros, buscáis tubarros.com, creo que es, y os va a hacer una réplica que ya os digo yo que hasta el mínimo detalle espectacular. Podéis ver muchos trabajos de él. Bueno, primera capa suave de verde. Tiene muchos fallos. Además le he puesto una masilla de poliéster microfina que en algunos lados me está saltando. En fin, un desastre. Pero dentro del desastre creo que claramente va a quedar mejor que estaba. Estaba muy mal, o sea que bueno. Y esto es una experiencia más. Esto es lo de la pintura, ya os digo. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Y el caso es que esta pasta lateral decidí no pintarla. Porque trae esta pegatina
que tiene aquí un pequeño desconchón y luego está un poco rayada. Voy a intentar otra cosa sobre la marcha, que es este plástico, perdón, ¿cómo se llama esto? Polish para pulir plásticos, que yo utilizo para algunas veces para pulir faros, queda bastante bien. Así que voy a utilizarlo un poco aquí, a ver si obra el milagro, que me extraña, de mejorar un poco bueno, pues la situación de este plástico del tanque. Así que voy a darle un poco y ahora después os contaré. Bueno, os pongo un poco sobre, en fin, información de cómo va el tema de la pintura, porque el otro día me fui de aquí y bueno, dije lo que iba a hacer un poco, pero los planes, a ver, van cambiando sobre la marcha. El tanque y el guardabarros que está por ahí y bueno. El secreto de esto está, todos los pintores lo saben, ¿no? La preparación, el lijado y tal, y es lo que menos me gusta, y bueno. Entonces ha quedado infinitamente mejor que estaba, ¿no? Mucho mejor, pero yo qué sé, no sé. Y hoy he descubierto otra cosa que ahora os cuento. Mira, hoy he estado, porque tengo que hacer las pastas, ¿no? Que las tengo aquí. Las he imprimado 2 veces, las he lijado. Aquí sí que me he dedicado más a lijarlas, o sea que espero que queden bien. Pero hoy he ido a comprar esto a mis amigos de Jusacolor, y he ido a comprar un base bicapa. ¿Por qué? Porque he pensado en pintar las bicapas. Digo, venga, ya he perdido al río. Le voy a dar bicapa para que darle una buena protección exterior con la laca, ¿no? Siempre mucho más fuerte. Y al traerme este blanco, porque la verdad es que es tan poco lo que necesitaba, que digo, no, mira, dámelo en spray, que no me merece la pena para lo poquito que hay aquí, comprar un blanco y dejarlo por ahí con la pistola y todo. Bueno, pues a lo que voy. He visto esto mientras compraba, digo, hay que ver lo que es la ignorancia y no conocer que hay una masilla específica para plástico. Claro, tantas cosas habrá, obviamente, que desconozco, ¿no? La ignorancia, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, claro, esta me hubiese venido genial para las cosas que he tapado aquí y en el tanque un poquito, y en fin, que se ha quedado medio bien, pero que, claro, habiendo esto, digo, venga, dame no sé si lo usaré en cuándo, porque a lo mejor no vuelvo a pintar plástico en mi vida, que esto es quién sabe. Pero bueno, este es el caso, así que así está la cosa. Eso lo voy a dejar que seque y ya veremos si lo vuelvo a lijar, lo dejo perfecto, lo pinto, lo dejo así. En fin, ahora voy a esto, que es capa de blanco, dejarlo bien y ya pensar luego en darle la laca, y si se la doy a aquello también, pues mejor. Hola amigos, aquí sigo en el taller con el tema de la pintura. Dejadme que os enseñe el progreso. Bueno, pues aquí sigo como puedo aquí en el taller. La verdad es que se me va a ir el episodio con la pintura, porque se me va a ir la semana con la pintura. Pero la idea es que va a quedar, o que quede mejor. Que quede bien, vamos, porque, en fin, no tenéis la sensación a veces de que aprendéis una cosa y la volvéis a aprender en el futuro otra vez la misma y otra vez la misma. No sé, a mí me está pasando con esto de la pintura. ¿Por qué? Porque como pinto una moto, pues no sé, cada año, cada 2 años, cada 3, vete tú a saber, pues creo que cometo los mismos errores y los aprendo y se me vuelven a olvidar con el tiempo. O sea, que increíble. Bueno, el caso es que ahí veis las piezas que las he vuelto a preparar todas. O sea, el verde lo tenía de pintado y digo, no, esto lo voy a lijar y lo voy a dejar. Y ahora, bueno, pues estoy en el proceso de volver a darle verde y terminaré poniéndole laca también de 2, porque lo voy a pintar con bicapa, pues para que coja la dureza necesaria, pues para el campo, ¿no? Para las ramas y para todo eso, ¿no? Aunque, bueno, no sé si al final será una equivocación o no. Pero aquí estamos en el proceso. Igual que las pastas. Laterales que le he vuelto a quitar la pintura, le eché el blanco, lo tengo por aquí preparado otra vez. Le eché
el bicapa, el estándar, el blanco, la base, y me reaccionó, espero que no con la imprimación de plástico, esta que tengo aquí, sino que me reaccionara con un bote que tengo allí que es una imprimación rellenante, ese que hay ahí medio beige, que lo compré en el Leroy Merlin, creo, y creo que me ha reaccionado con eso. En fin, si es que el tema de las reacciones y de todo eso es verdaderamente un problema. Bueno, y nada, pues, y este es el verde Kawasaki precioso que tengo aquí, que este es el mismo que el de bueno, el mismo color de Kawasaki. Así que voy a prepararlo, voy a tirarlo y os actualizo cuando vaya esto tomando color, nunca mejor dicho. Bueno, la pintura por fin va. Ahora lo enseño. Me ha costado lijar, quitar, repasar 20.000 veces, pero bueno, es la curva de aprendizaje que vamos a hacer, que repito y repito una y otra vez. Pero se me ha ocurrido un detalle. Voy a abrir este programa, por eso estoy aquí, porque digo, bueno, ya que estoy a punto de la laca, digo, bueno, ¿por qué no le hago una pegatinita, alguna cosa graciosa? Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Por ejemplo, con una K mayúscula, una X mayúscula y una E minúscula. Bueno, pues ya lo tengo. En realidad podría haber sido, pues, bueno, cualquier tipo de letra, pero esta me ha parecido graciosa, juvenil, así fresca para un proyecto pues como este, ¿no? Casero y tal. Yo creo que está bien. Y luego le pondré en un lado, no sé si sí o si no, el Buy eso, bueno, ya veremos. Y como quiero que quede, que no destaque, que en el tanque, que la moto en realidad no sea llamativa en cuanto a estridente, ¿no? Quiero que sea, pues eso, pues que se mimetice con el campo cuando y tal. El color verde le va muy bien a la moto, pero al nombre tampoco quiero destacar mucho ni el nombre ni el ese. Entonces he encontrado este vinilo, que es de un verde muy claro. Entonces se lo voy a poner encima del otro verde que es más oscuro. Y bueno, y entonces cuando te acerques verás la pegatina de KXC, pero no te llamará la atención desde lejos y tal. Será una cosa muy, muy superficial, muy ligera, que es como quiero darle el acabado. Así que voy a meterlo en la máquina a ver qué tal. Bueno, pues ha pasado otro día. Y no es que viva aquí en la sala de pintura, sino que bueno, pues se ha complicado la cosa poco a poco. Pero bueno, hoy la situación, el caso es que me vengo para acá todos los días hablando de esto y le digo a mi pareja que me voy otra vez a la nave. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues voy a pintar la moto. Pero todos los días pintar la moto, ¿qué te pasa? ¿Es que no te funciona la pistola o qué? Que cada uno lo tome como quiera. Bueno, esta es la situación, señores. La situación es que he conseguido darle, como tenía problemas con el verde, que en algún sitio no se quedó bien, otra vez, quité un poco de verde de esos sitios y le he dado otra vez y ahora estamos, estas son las pegatinas que habéis visto que he hecho y que también están matizadas. Ahora mismo eso está para pintarlo. Vamos a ver, o sea, perdón, para darle la laca de dos componentes, pues para que le dé fortaleza. Y ahí tengo, señores, las pastas por fin. Las pastas ahora mismo se están secando, el blanco, mañana lijo y un poquito el blanco y barniz. Y los guardabarros. Guardabarros estoy contento ahora sí. Tenía en varios sitios, pero ahora la verdad es que el delantero se ha quedado casi.
y el trasero está bastante bien. Ahí tenía un problema ahí en el lado y chiquitillo, he intentado con pulimento y casi que en otro lado, en otra esquina, empieza a aparecer lo de abajo. Así que me he parado, pero bueno. En fin, no va a quedar perfecto, pero bueno, ya más contento. Ya espero porque queda un proceso. Y hasta que no, esto es como las carreras, hasta que no pasa la bandera de cuadros. Además, la pintura es como el road racing, no permite errores. Error que cometas no tiene solución, tienes que volver. Bueno, eso sí, aquí puedes volver a la casilla de comienzo. Y en el road racing no. Así que nada, esto es la situación de ahora. Mañana voy a lijar eso, pintar, y la próxima actualización es cuando os enseñe el brillo, cómo ha quedado. Bueno, pues yo creo que me he cansado ya de pulir, de lijar y de todo esto. Así que esto es lo que hay, señora. Aquí es donde he llegado. Yo estoy muy contento. Así que bueno, con eso aquí le podemos quitar un poquito. Esto hay que pararlo ya. De todas formas, una moto que vais por el campo y se va a rayar y se va a caer y se va a manchar de inmediato. Pero bueno, por lo menos que quede un poquito más decente. Esto es lo que he conseguido, chicos, os lo enseño. Gracias por estar ahí como siempre.